Hola, me presento. Yo soy José Alberto López Rodríguez y hoy les mostraré las reglas de puntuación. En este tema veremos o abarcaremos lo que es el acento, las mayúsculas, puntuación y sus tipos y los signos auxiliares. Para empezar, el acento. Las palabras tienen una sílaba llamada tónica, que al pronunciarlas suenan más fuerte. Las otras se llaman sílabas átonas, porque su intensidad de voz es menor que la tónica. Este signo se le denomina tilde o acento gráfico. Puede clasificarse en agudas, llanas o graves, esdrújulas y sobresdrújulas. Las agudas son aquellas palabras cuyo golpe de voz recae sobre la última sílaba, por ejemplo, cajón, partir, atril, sofá. Llanas o graves son palabras de más de una sílaba. El golpe de voz recae sobre la penúltima sílaba. Por ejemplo, árbol, camisa, silla, lápiz. Esdrújulas y sobresdrújulas son aquellas palabras de más de dos sílabas. El golpe de voz recae sobre y ante la antepenúltima sílaba. Por ejemplo, cántaro, pájaro, íntimo, cándido, cámbiaselo. Presentaré tres reglas generales de la acentuación. Una de ellas, llevan tilde las palabras agudas terminadas en vocal A, E, I, O, U y en las consonantes N y S. Un ejemplo de ello es anís, papá, cajón, sartén, maniquí, venís. Llevan tilde las palabras que terminen en consonante que no sea N ni S. Un ejemplo de ello, lápiz, álbum, alcázar. La tercera regla, llevan tilde todas las palabras esdrújulas y sobresdrújulas. Por ejemplo, cándido, esdrújula, cuéntaselo, mayúsculas. Las letras mayúsculas nos sirven para distinguir, jerarquizar las palabras. También clasifican y facilitan la comprensión de lo que se lee. La mayúscula sirve para identificar nombres propios, los que hacen referencia a una persona o cosa en particular. Para ello, también existen reglas, al igual que el acento. Una de ellas se pone mayúscula inicial cuando se inicia un escrito y después de un punto, después de los signos de interrogación o de admiración. Un ejemplo de ello, ¿no es increíble? Salió ileso. Otro ejemplo, ¿no era cierto? A mí siempre me lo pareció. Todos los nombres propios, tales como Juan, Méndez, Monterrey, La Central, que es una cosa en particular, el Quijote. Los sobrenombres o apodos, Tintán, el sorprendente hombre araña, también se usan al momento de escribir números romanos. Signos de puntuación y sus tipos. Los signos de puntuación son señales o marcas gráficas que permiten al redactor estructurar un discurso escrito. Le permite al lector identificar las inflexiones del texto, es decir, el modo de entonación y las pausas necesarias que facilitan su comprensión. Los signos de puntuación cumplen una importante función en la lengua escrita, pues su correcto uso permite comprender de forma coherente y sin ambigüedades el contenido de un texto. Con ello, sus tipos. El punto. El punto indica una pausa que se produce al final de un enunciado.
La coma marca una pausa breve dentro de un enunciado. Se emplea para separar componentes de la oración. Un ejemplo de ello: Andrea llegó a la escuela, hizo los deberes, tomó un baño y se durmió. También separa la parte entera de un número de la parte decimal. Un ejemplo de ello: 3,5 kilómetros. Los dos puntos representan una pausa mayor que la coma, pero menor que la del punto. Se usa en los siguientes casos: antes de una cita textual y como un llamado de atención. Por ejemplo, dice el refrán: más vale tarde que nunca. Otro caso: antes de la enumeración. Por ejemplo, las 4 estaciones del año son primavera, verano, otoño e invierno. El punto y coma representa una pausa mayor que la coma, pero menor que la del punto y seguido. Se emplea el siguiente caso: para separar los elementos de una enumeración cuando se trata de expresiones complejas. Por ejemplo, su pelo es castaño, los ojos verdes, la nariz respingona. Los puntos suspensivos. Los puntos suspensivos están formados por 3 puntos en línea y sin espacio entre ellos. Se emplea en los siguientes casos: al final de las enumeraciones abiertas, con el mismo valor que el etcétera, o sea, infinito. Por ejemplo, 1, 2, 3, 3 puntos suspensivos. El siguiente caso, cuando se deja una expresión incompleta o en suspenso. Por ejemplo, a pocas palabras, 3 puntos suspensivos. También sirve para expresar dudas o temor o validación. Signos de interrogación y exclamación. El uso de los signos de interrogación marca el principio y el fin de una pregunta formulada de manera directa. Por ejemplo, ¿quién eres? ¿Qué quieres? ¿Cómo estás? Los signos de admiración o exclamación son usados en los enunciados que expresan un sentimiento o emoción intensa. Por ejemplo, ¡qué fracaso! ¡Fuera de aquí! El uso de estos signos de interrogación y admiración son dobles, es decir, abiertos y cerrados. A continuación, los signos auxiliares. De igual manera que los signos de puntuación, los signos auxiliares ayudan a interpretar un texto, lo cual genera coherencia y permite al lector obtener una mejor comprensión. Algunos de los signos auxiliares que hablaré son el guión, las comillas y el paréntesis. El guión se utiliza para separar palabras o para unirlas, de modo que permite establecer relación entre sílabas o palabras. Por ejemplo, cuando una palabra no cabe al final de una línea, se separan sus sílabas con un guión y se continúa en la siguiente. Un ejemplo de ello: armario, lucero, ratonera. Comillas. Las comillas se usan para 2 funciones esenciales. La primera, destacar una palabra o frase dentro de un texto. La segunda, para citar palabras de otra persona. Paréntesis. Los paréntesis sirven para delimitar. Esto permite aclarar o aportar alguna información complementaria al texto principal. Por ejemplo, La Metamorfosis, publicada en 1915, es una obra fundamental de la literatura contemporánea. Y bueno, con esto concluí esta presentación. Espero haya sido de tu agrado.